Sabe que muchas veces nosotros como parejas, quizás en algún momento determinado, hemos dicho palabras fuertes que al final terminamos por decir, y yo dije eso. Pero quiero que sepa que eso y mucho más que usted pudo haber visto, usted y yo somos capaces de poder hacerlo. Es decir, que en esa naturaleza pecaminosa en la cual usted siempre y yo nos manejamos, usted y yo siempre vamos a estar, es más, vamos a ser capaces de eso y aún mucho más. Y es que usted debe entender de que cuando Adán pecó, toda la raza humana cayó en pecado. Y es por eso que al caer en pecado, de generación a generación, ha habido una transferencia de esa naturaleza de pecado de Adán a cada persona. Por tanto, el pecado no solo afecta un área de nuestra vida, sino que también al afectar nuestra vida, ese pecado se vuelve como un veneno espiritual que ha afectado toda nuestra vida. Por eso es que cada aspecto del ser humano, sus emociones, su mente y su voluntad siempre van a estar inclinados a hacer el mal. Para que entendamos el tema de esta noche, quiero que rápidamente usted y yo sepamos cuál es el estado original por el cual usted nace. Hay un estado que usted y yo al nacer ya traemos en ese ADN. Y quiero que rápidamente nos demos cuenta, porque no voy a profundizar en cada punto, pero sí quiero que nos demos cuenta por qué usted y yo actuamos de la manera que actuamos con nuestro cónyuge. Y en primer lugar debemos de darnos cuenta que el estado espiritual del hombre desde su nacimiento es el siguiente. En primer lugar, nacemos bajo la condición de muerte espiritual. ¿Dónde encontramos eso? Pues Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es que debemos entender que el problema del hombre en este mundo, y cuando yo menciono el problema del hombre, no me estoy refiriendo al hombre en tal como sexo, sino a la humanidad. Y es que el hombre en este mundo no es que el hombre esté enfermo, no es que el hombre tenga una mente enferma o que su corazón esté enfermo, sino que está muerto. Porque la Biblia lo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿quién nos dio vida a nosotros? Cristo. Por eso es que mire, usted va a entender esto rápidamente. Así como un muerto no puede hacer nada, no puede ver, no puede oír, no puede sentir, no puede hacer absolutamente nada. De igual manera, usted y yo no lo podemos hacer. No podemos hacer nada. ¿Sabe qué sí podemos hacer? En esa naturaleza pecaminosa, pervertirnos cada día más. Y esa es la primera razón que usted debe entender esta noche, la forma en que usted y yo nacemos. Nacemos muertos espiritualmente. En segundo lugar, hay un estado del cual el hombre ya nace así. Nacemos, en segundo lugar, bajo ignorancia espiritual. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿Por qué? porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Fíjese qué interesante, la Biblia dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu, no las va a poder entender, no las va a poder saber explicar. ¿Pero por qué? Porque para él son locura. Pero por eso dice más adelante, porque para entender eso, para poder explicar eso, el hombre espiritual sí o sí tiene que nacer de nuevo. Es decir, que cuando vemos este versículo, debemos entender de que somos tan ignorantes que todo lo que es de Dios, la salvación, su gracia, su ira, su bondad, su obra en la cruz del Calvario, todo lo vemos como locura. ¿Pero por qué lo vemos así, pastor? Porque no la podemos entender. No la podemos entender. ¿Pero por qué no la podemos entender? Porque estamos muertos. Nacemos ignorantes espiritualmente. Hay otro estado en el cual usted y yo nacemos muertos, y es sordos espiritualmente. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjese qué interesante, porque al principio hace una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Y él mismo da la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, ¿por qué el mundo no entiende el lenguaje de Dios? Simple y sencillamente porque no podéis escuchar la palabra. No pueden escuchar la palabra. Todos, mire, y es interesante porque todos los que estamos acá podemos escuchar sermones, venir a servicio tras servicios, escuchar predicaciones tras predicaciones por cualquier medio, pero no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos. No se puede. No puede, no es posible, no hay posibilidad, no hay manera en el que el hombre pueda escuchar la voz de Dios, al menos de que Dios lo conceda. Y es que el hombre no puede, es incapaz de oír la palabra de Dios y entenderla por sí mismo. ¿Pero por qué? Porque en su naturaleza pecaminosa no puede. ¿De qué otra manera nacemos? Siendo ciegos espirituales. Por eso la Biblia en Juan capítulo 3:3 dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No puede ver el qué? El reino de Dios. Mire, amados, si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Pero ahora debemos entender algo, que el reino de Dios no se puede ver con la mente, no se puede comprender, no se puede sentir, no se puede experimentar, no se puede percibir, aprender, conocer si no nacemos de nuevo. Pero ¿y esto por qué es así? ¿Por qué sucede así? Porque no podemos. ¿De qué otra manera nacemos? Nacemos siendo enemigos de Cristo Jesús y de su evangelio. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Significa que nacemos siendo enemigos de su voluntad, de su palabra, de Cristo Jesús, de su Espíritu, de su salvación, de su verdad. Amados, esa es la razón por la que no queremos venir a la luz. Esa es la razón por la que no queremos venir a Cristo, porque somos enemigos. Juan 3:19 al 20 dice: y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
pues sus obras eran ¿qué? Malas. Y vea qué interesante cómo dice el versículo 20. Porque todo el que practica lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Pero por qué no viene a la luz? ¿Para que qué dice la Biblia? Para que sus obras no sean ¿qué? Expuestas. Mire, amados, la razón por la que usted no viene a la iglesia, no se congrega, no viene a recibir palabra para su matrimonio, o lo hacen poco, o lo tiene de menos, la razón por la que usted no quiere discipularse, ir a un grupo de edificación de casa, es porque usted ama las tinieblas más que a Dios y no quiere que sus obras, ese pecado que usted y yo andamos cargando, sea expuesto. Porque quiero que sepa que la palabra de Dios es la que nos ilumina y nos hace ver y decir, wow, qué podrido estoy, qué mal estoy. Pero eso lo logramos a través de ¿qué? De la palabra. ¿Pero por qué no queremos? Porque esas malas obras no queremos que sean expuestas. ¿De qué otra manera usted y yo nacemos? Ay, esta es terrible. Nacemos aborreciendo a Dios y odiándolo. No, si yo sé quién es Papito Dios, Papichus. Papito, tú sabes, vea. Tú estás en mi corazón, my love you. Jesus. Vea Romanos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Léelo, por favor, Jesús. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Sabe cómo la Biblia nos llama que nacemos? Aborrecedores de Dios. ¿Entiende usted eso? Nuestro estado natural al nacer, nacemos así, odiando a Dios, aborreciéndolo. Por eso es que hoy hoy va a saber usted por qué en muchas ocasiones se nos dice en la iglesia que la razón por la cual Dios nos permite estar y seguir es por Él mismo, es la gracia de Él en nosotros. Porque de usted y de mí no puede salir absolutamente nada. Nada bueno. La Biblia lo dice. ¿De qué otra manera nacemos, familia? Nacemos siendo incrédulos completamente. Mire, por eso hoy usted va a saber, por eso que el verdadero ateo no existe, ni el agnóstico. Porque la Biblia le llama a ellos necios. Ese es su estado natural de pecado. Es porque se nace bajo incredulidad que no queremos creer en Dios. Salmo capítulo 14, versículo 1, escuche lo que dice. Dice el necio en su corazón, ¿Qué dice, Gerson? no hay Dios. ¿Por qué? Se han corrompido. ¿Qué hacen? Hacen obras abominables. Ajá. No hay quien haga el bien. ¿Se da cuenta? No hay quien haga el bien. Es el necio quien dice que Dios no existe. No existe. Pero para él no existe porque no quiere rendir su control, no quiere ceder el control de su vida a él. No quiere el control de Dios, no quiere su señorío, no quiere su autoridad sobre su vida. El día de ayer me hacían una pregunta con respecto a un versículo en el libro de Hebreos con respecto al tema de la salvación, que si se perdía o no se perdía. Es que mire, usted debe saber algo. Quiero que definamos algo. Mire, pecado, ese pecado que está en usted y que está en mí,
esa carne podrida que usted y yo andamos cargando todo el tiempo. Por más loción que nos echemos, por más jacuzzi que tengamos, nos vayamos con jabón de rosas y todo, por muy, ante Dios es apestoso. Pero usted debe saber algo también en medio de todo eso. Es más, la razón por la cual usted hoy está aquí, quiero que sepa que no es porque a alguno de ustedes le llegó invitación a sus redes sociales, a su Facebook, a su Twitter, a su Instagram, a su Blipper, no sé qué, al WhatsApp, al correo, a lo que sea. Eso es una parte, nada, eso es un 0, así chiquitito, 1%. ¿Sabe quién ha hecho que usted esté aquí? Es Dios mismo. Dios mismo fue el que provocó el que le dijera a su esposa o la esposa le dijera al esposo, mira vos, vamos. Ya que te van a hablar a vos, porque pecador tú. Y ya se va a dar cuenta quién es el pecador. Una cosa es que el pecado mora en nosotros y que siempre queremos hacerlo, pero otra cosa es que todo el tiempo usted esté en querer hacer el mal. El que usted, aunque sepa que es pecado, pero siempre lo hace. De todos modos, dicen algunos, Dios es amor. Sí, pero también se olvidan que la Biblia dice que Dios es un Dios que de fuego y fuego consumidor. Por eso es que a muchos cuando se les habla del tema acerca de la ira, muchos nos rechazan. Es cierto, ahorita estamos en el tiempo de la gracia, pero va a llegar un momento en que Él va a pedir cuenta de cada una de nuestras acciones. Y todo eso que usted hoy en día dice, que para usted hoy en día, aún para los que están aquí, para muchos el evangelio puede hacer locura, pues el día de mañana usted va a dar cuenta de eso. Usted va a dar cuenta, un hombre que está aquí va a dar cuenta de la vida de su esposa. No estoy diciendo que por ustedes se va a salvar, porque la salvación es individual. Pero sí quiero que sepa que Dios no le ha dado a su mujer simplemente para tener relaciones sexuales, ni para que sea la mamá de sus hijos, ni para que sea su cholera en la casa. Dios le ha dado a su mujer para que también usted como sacerdote dentro del hogar, usted edifique su espíritu, porque su esposa no es un animal, no es un objeto, no es una mesa, no es una silla, es un ser espiritual. Y como tal usted debe de tratarla. Y usted como mujer, recuerde lo que aprendíamos en la enseñanza anterior, el título tan especial que a usted le ha dado Dios. ¿No se acuerda? ¿Cuántas mujeres estuvieron en la reunión pasada, el jueves pasado? Hace 2 jueves. ¿Qué título te dio Dios a ti? ¿Denise? Dios mismo lo dijo. Ayuda idónea. Eso eres para tu esposo. Ayuda idónea. No estorbo. Ayuda idónea. Entonces, como tal, ¿qué significa? Si Dios dio ese título a la mujer, significa que para Dios eso es, ¿qué? Sagrado. ¿No me cree? Bueno, revise su Biblia en Génesis. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué? Ayuda idónea. ¿De qué otra manera nacemos? Bueno, nacemos en un estado de incapacidad espiritual. Juan capítulo 6, versículo 44 dice: Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Somos incapaces de hacer lo bueno delante de Dios. No podemos. Es más, ¿sabe cómo la Biblia nos describe? En Isaías 64, 6 y 7. Todos nosotros somos como cosa, ¿qué dice la Biblia? Impura. Y nuestra justicia, ¿cómo?
como trapo ¿de qué? De menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. Por si usted tenía todavía alguna duda ahí, escuche lo que dice el versículo 7. No hay quien invoque tu nombre, ni se afane para asirse de ti, pues ocultaste tu rostro de ellos y nos entregaste en poder de nuestra culpa. No hay ni uno bueno, señores. Usted y yo todavía nos seguimos creyendo buenos. ¿Cree usted que no es tan malo solo porque no ha matado? Porque no se ha robado los 10 milloncitos. ¿Ah? ¿Sabe cómo Dios lo ve en su moralidad? Realmente, vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado, como está escrito. Diga conmigo, no hay, una vez más, no hay ni aún uno. Sigue. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como sus lenguas engañaron. Con sus lenguas engañaron. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe de qué otra manera nosotros nacemos? Nacemos siendo esclavos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo. Diga conmigo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué este versículo? Porque por cuanto el hombre nace siendo pecador, está atado al pecado y no puede hacer más que pecar todos los días. Cada día usted y yo pecamos. Transgredemos esa santidad de Dios, la justicia de Dios, su carácter, sus leyes, y por lo tanto se hace más culpable aún de transgresión. Es más, el salmista dijo algo bien importante con respecto a esto último mencionado. El salmista dijo en el capítulo 51, versículo 5, dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mire, si usted se cree que no peca mucho, pues quiero que veamos los siguientes versículos. Y quiero que los líderes, por favor, me ayuden a repartir las hojitas y hagamos la primera pregunta nada más. Ahí van a aparecer 3 versículos. No es hoja por pareja, es hoja por persona. Saque su Biblia o encienda su Biblia. ¿Verdad? Y hágalo ahí con su pareja. Tenemos 10 minutos para hacerlo. Los que ya tienen la hojita, comiencen a hacerlo. Nada más la primera pregunta vamos a hacer. ¿Sabe de qué otra manera también nosotros nacemos? Nacemos siendo esclavos de Satanás. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8, 44, vosotros
Y mire, entienda esto. Estas palabras son directamente de Jesús hablándolas. Bien fuerte. Por eso que no es necesario que yo venga y lo ofenda a usted, porque ya por sí la palabra tiende a ser dura. Vea lo que Jesús dijo con respecto a esto. Vosotros sois de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre, es decir, del diablo, queréis hacer. Él, es decir, el diablo, era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad. ¿Pero por qué no se mantuvo en la verdad? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿de qué habla? De lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Mire, amado, aunque usted no crea esto, si usted no ha nacido de nuevo, su dueño y padre, pues déjeme decirlo, como dice la Biblia, es Satanás. El diablo es su dueño, él es su padre, su príncipe, su jefe, su señor. ¿Entiende? Sea que usted lo crea o no, así es. Dios lo declara así, aún en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales, escuche, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ay, no, ¿y entonces qué hago aquí, pues? ¿Cuál es la invitación entonces? ¿Cuál es entonces la invitación de Dios para usted y para mí? Según de Timoteo 2, capítulo 26. Léelo eso. Y vuelvan en sí. Oiga. Y escapen del lazo del diablo. Espere. ¿Cómo dice? ¿Y vuelvan qué? En sí. ¿Qué sigue diciendo? Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿En que están qué? Cautivos a voluntad de él. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir ante todo esto que hemos visto? Que somos depravados, profundamente corruptos, podridos delante de Dios. Así somos. Y no hay manera de cambiar eso por nuestros medios. Por eso, amado, en esta noche que está aquí, usted debe de entender quién es el pecador dentro del matrimonio. Debemos saber quién es el que está pecando constantemente. Por esa razón debemos saber que cuando hay acciones difíciles, cuando hay acciones de dolor, acciones que llevan a la ofensa, acciones que llevan a decirle a mi pareja que es un tonto o una tonta, que es un estúpido o una estúpida, que es un bueno para nada o que no sirve para nada, que para qué me casé contigo porque tú del corredor no pasas, porque bien me dijo mi mamá que tú eres una maceta. Nos olvidamos de la misericordia de Dios. Nos olvidamos que Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Se nos olvida a usted y a mí de esa misericordia que Dios ha tenido hasta este momento con usted y conmigo. Pero usted y yo siempre queremos hacer nuestra justicia propia. Cuando yo peco como hombre en contra de mi mujer, Señor, ten misericordia de mí, Señor, por favor, suavecito, Señor, suavecito, ¿va? Si me vas a pegar, pero suavecito. Pero cuando nuestro cónyuge peca, Señor, llévatelo o te la mando. Pero usted sí pide misericordia. Hay un ejemplo que quiero que veamos. Vamos a ver dos ejemplos y con eso voy a ir ya casi finalizando. Pero este ejemplo a mí en lo personal, cuando yo lo leí, dije, oh, Señor, yo sé que tú les vas a hablar a ellos.
Venga conmigo a Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice Jonás capítulo 4, versículo 2, Gerson? Y oró al Señor diciendo. Escuche, quiero que lo leas despacio. Respira, Gerson. ¿Ok? Léelo y usted escuche. Y oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. ¿Qué deciste? ¿Qué? Mire, rápidamente le voy a mencionar el contexto. Jonás estaba muy, pero muy enojado porque Dios le concedió el arrepentimiento al pueblo de Nínive. Y los asirios, que eran enemigos de Judá y de Israel. Jonás quería, mire, Jonás lo que quería era que Dios trajera juicio sobre esas personas, porque esas personas odiaban a Dios y odiaban al pueblo de Israel. Señor, si mi mujer, si mi esposo no quiere nada contigo, pues llévatelo, Señor. Aleluya. Se olvidan de lo que dice la Biblia, de que Él es un Dios ¿qué? Clemente. ¿Qué? Lento para la. ¿Y qué? ¿En qué? En misericordia. Parecido a lo que sucede en el matrimonio, ¿verdad? Tratamos a nuestro cónyuge sin misericordia. Se nos olvida de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero mire, ¿sabe por qué sucede esto? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque solo tenemos, escuche, solo tenemos un concepto. ¿Qué tenemos? Un concepto de la misericordia, de la clemencia y la gracia. Nos llenamos la boca en decir que estudiamos, que sabemos, que vamos al discipulado, que nos congregamos, que hacemos esto otro, que servimos, que vamos a esto, para esto. Pero lastimosamente en el quehacer, en el actuar, se nos olvida rápidamente. Por eso que simple y sencillamente solamente tenemos que un solo concepto. Es más, quiero que sepa que el mismo Jonás llamó la misericordia de Dios. Sí, la disfrutó de la misericordia de Dios cuando le fue extendida a él. Pero él en el momento, en el instante, él sabe qué pasa. Resiente cuando esa misma misericordia que Dios le había otorgado a Jonás, se molesta porque se la había extendido al otro. Yo sabía, Señor, yo sabía. Yo sabía, Señor. Ahora Jonás está resintiendo cuando esa misma misericordia le fue extendida a los demás. Mire, que si Dios hubiera tratado a Jonás, escuche, si Dios hubiera tratado a Jonás de la manera que Jonás quería tratar al pueblo de Nínive, ¿qué cree usted que hubiera pasado? ¿Mm? ¿Qué pasaría si ahorita mismo Dios le comienza a pedir cuentas de lo que usted ha hecho con su pareja? Ay, hermano, ni yo quedo aquí. ¿Me estoy dando a entender, amados? Jonás, lleno de ironía, pero aún así Jonás recibió la misericordia de Dios, pero no la quería dar a los ninivitas.
que al final esa misericordia no provenía de él, sino de quién provenía, de Dios. Dios dejó el enojo y abrazó la misericordia. Así como Dios lo ha perdonado a usted del pecado que ha cometido con su pareja, de la ofensa que le ha hecho a su pareja, pues de esa misma manera usted debe de otorgar ese perdón y esa gracia de Dios para con su pareja. ¿Qué se cree usted para no hacerlo? ¿Qué se cree usted? No, es que para mí es imposible poder hacerlo. Hay que Dios lo perdone. Aprendíamos en la enseñanza anterior de que uno de los mandamientos que Dios nos pide es amarlo con toda nuestra fuerza, mente, alma. Y hay momentos en el matrimonio que tenemos que amar con toda nuestra fuerza, señores. Con toda nuestra alma, señores. Con toda nuestra mente. ¿Cuántos de los que están aquí, por ejemplo, en algún momento, Dios les ha dado misericordia, les ha devuelto su matrimonio, pero aún siguen esperando el sopapo para su cónyuge? No, y es que voy a volver con ella o voy a volver con él porque Dios es misericordioso. Tengo que ver la caída de este desgraciado, de esta desgraciada. Mire usted, ¿por qué dice eso, pastor? ¿Me lo han dicho? ¿Me lo han dicho? No, yo estoy esperando. Si yo ya veo que Dios lo castiga. ¿Qué está haciendo entonces ahí? Mire, hay algo bien interesante que podemos sacar de este ejemplo tan maravilloso de Jonás. Antes de condenar a Jonás por su actitud, tal vez usted y yo necesitemos mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces queremos recibir trato especial de mi cónyuge y de Dios, mientras que al mismo tiempo también estamos renuentes a conceder el mismo favor a la pareja. Por tal razón, mi invitación a usted en esta noche, hermosa pareja que está aquí en esta noche, congregados, por tal razón, deje ya su amargura, su resentimiento para con su pareja. Por eso es que Hebreos 12:15 dice, vigilando. ¿Cómo? Vigilando. Que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Ninguno quede privado ¿de qué? De la gracia de Dios. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Mire qué interesante, porque tomando en cuenta el contexto del cual viene hablando el capítulo 12, viene hablando de la fe. Y como aprendimos en una de las enseñanzas de los fines de semana, usted sabe que perdonar no es cuestión de emoción, señores. No es de emoción, señores. Es que no siento. Es que no me nace. Usted ya se dio cuenta de que de usted y de mí no puede salir absolutamente ¿qué? Nada bueno. No hay ni uno que haga lo bueno. Entonces, ¿quién lo hace en usted y en mí? ¿Quién lo hace? ¿Eh? ¿Quién lo hace, Brian? Exacto. Hay un ejemplo bien maravilloso también en los evangelios. Y es que ahí encontramos un ejemplo espectacular que yo espero que en esta noche Dios nos hable y nos confronte a nosotros, a nuestra vida, a nuestro espíritu fuertemente. ¿Usted piensa que con solo estar ya en esta noche aquí, usted ya resolvió su problema? Que ya cumplió, que ya le cumplió a Dios estar aquí. Es que para que no me esté fregando es para aquí, que ya es demasiado. O para él, para que después, para que mañana me compre los zapatos que yo quiero. Por eso vine.
ya cumplió a Dios, de por si tiene que hacer algo. Qué mala manera de ver a Dios. Por eso es que déjeme decirle algo que usted, si usted sigue pensando de esa manera, usted no lo conoce. Hay un par de versículos que quiero que veamos, y uno de ellos es en Marcos. Y quiero que tanto en Marcos como en Mateo, el objetivo final es el mismo, pero son dos acciones totalmente diferentes. Y las vamos a ver. Marcos capítulo 11, versículo 25, dice: Y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad. Ok, fíjese, ¿cómo dice? Y cuando estéis de qué? Cuando usted esté orando, y en ese momento en que está orando, dice: Señor Jesús, yo te pido, Señor, esa motor 1000 con cajón y todo un casco. Señor, cuando usted está pidiendo así, y de repente usted se acuerda, porque dice, si tienes algo contra alguien, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ok. Pero ¿para qué vamos a hacer esa acción? ¿Para qué, Gerson? Para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. Mire, vea qué interesante. Marco dice, si estás orando, y en ese momento en que tú estás orando, en el cual tú estás orando y te recuerdas que tienes algo contra alguien, perdonad. Perdonad. ¿Pero para qué? La Biblia lo dice, para que vuestro Padre os perdone vuestras ofensas. Por eso vuelvo y repito, ¿qué se cree usted para no perdonar? ¿Qué se cree usted para no poder otorgar el perdón cuando usted mismo lo ha recibido? ¿Qué se cree? ¿Se cree juez? Porque cuando a usted lo han ofendido, usted quiere que toda esa ira santa de Dios sobre su pareja venga. Pero cuando usted peca, usted pide clemencia, usted pide misericordia, usted pide perdón de Dios. Fíjese qué interesante esta acción. Si estás orando, pero si tiene algo contra alguien, ¿qué dice? Perdonad. Ahora, vea qué interesante, porque esto es Marcos. Ahora vayamos rápido, vamos hacia atrás, Mateo. ¿Qué dice Mateo, Gerson, capítulo 5, versículo 23 y 24? Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ok, una vez más, ¿qué dice el 23? Por lo tanto, si estás presentando, ¿qué? Te alabaré, te glorificaré. Ay, Señor Jesús, gracias, Señor. Oh, qué. Ay, Señor, siento que vuelo, Señor. Ay, pero en ese momento que estás adorando, te acuerdas que te ofendí. Ay. Fíjese que no dice eso. Recuerda que tu hermano, dice, tiene algo contra quién. No sé si ya entendió lo de Marcos y lo de Mateo. Marcos nos dijo de que si estamos orando, y si yo me acuerdo, yo tengo que perdonar. Pero aquí dice, si tú estás, ¿en qué dice? Presentando tu ofrenda en el altar, y estando ahí recuerdas que tu hermano, en vez de hermano, ¿sabe qué? Póngale esposa, esposo, tiene algo contra ti. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda ante el altar. No. ¿Y qué dice? Anda. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Una acción. Gracias. Lo dejo y voy. Si yo te he ofendido por lo que te dije la otra vez, yo te pido perdón.
Si usted está aquí, vino y adoró a Dios, está sentado allí, y Dios ahorita mismo por medio del Espíritu Santo lo ha redarguido, ¿qué debe de hacer? ¿Ah? Ay, tengo que ir. Vaya. Mire qué interesante, porque una vez más vemos acá un mandato tan importante para usted y para mí. Algo de no pensar, sino de actuar. Y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mire qué interesante, porque Jesús aquí pinta la imagen del oferente que trae su ofrenda al altar para esperar la llegada del sacerdote. Pero al meditar se acuerda que no ha buscado la reconciliación con su hermano. Qué interesante, porque el contexto indica que probablemente se haya enojado contra su hermano y que lo haya despreciado con palabras abusivas, lo haya ofendido. Por tal razón, Dios no acepta la adoración de la persona que tiene malicia, celos, amargura, resentimiento en el corazón. Dios no acepta simplemente que usted esté aquí solo por estar. Por lo tanto, primero debe reconciliarse con su esposo, con su esposa, y luego ofrecer esa ofrenda a Dios. Significa que debemos reconocer las faltas, pedir perdón a mi esposo, a mi esposa, y entonces ofrecer culto a Dios. Por lo tanto, Jesús dice, deja allí tu ofrenda en el altar. Antes de ofrecer su culto a Dios, antes de venir a servir, es más, usted como líder de este ministerio, antes de venir a servir, vaya, y si usted sabe que está molesto, está enojado, usted le quiere arrancar la cabeza a su esposo, a su esposa, vaya donde él o donde ella. Pregunto, ¿no es el culto a Dios lo primero y lo principal? Sí. Pero algo tiene que precederlo. Es decir, la reconciliación con el hermano. En este caso, con su pareja. Aquí en este versículo la Biblia nos manda. Anda, anda, anda. Mire, nuestra relación con Dios, en este contexto, nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hermanos. Por eso iba a entender el libro de Primera de Juan, capítulo 4:20 dice, si alguno dice, oiga, si alguno de los que estamos aquí, incluyéndome este que les está hablando, dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso es que hay un mandamiento bien especial para los esposos, mire. 1 Pedro 3:7, los maridos deben amar a sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso es que las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales afectan nuestro culto a Dios. La verdad es que toda relación humana lo afecta. ¿Cuántos están ofendidos estando aquí? No. Cuando su esposa, por ejemplo, llega, ¿verdad? Y nos quiere decir algo. Sí. Ay, que verá cómo habla. Sí, yo sé que habla. Sí, yo tengo una que habla también. No es muda. Por eso es que rápidamente, los que ya contestaron a la pregunta 2, ¿qué decía la pregunta 2?
¿Qué daño he hecho conscientemente o inconscientemente a mi pareja? Si usted ya la contestó, excelente. Los que no la han contestado tienen 1 minuto para hacerlo. ¿Quiénes ya la contestaron? ¿Todos la contestaron ya? ¿Todos? Ok, levánteme la mano quiénes la contestaron. Para que me dé, para darme a entender y yo saber quiénes ya lo hicieron. ¿Quiénes ya la contestaron? Ok. Tienen 1 minuto los demás. No se dé copia. ¿Eh? No se dé copia. ¿Ya? Mire, le voy a recordar un ejemplo típico que se suele dar en la pareja. Probablemente quizás alguno les recuerde y traiga a memoria cosas dolorosas. Otros quizás van a decir, ay, no, qué terrible eso. Imagínese usted al hombre en la casa esperando a su esposa. ¿Ah? Ese hombre de cuerpo musculoso, panza de 300 libras. Ese día decide ir al barbero. Por favor, quítamelo así, ese corte tan bonito que hoy está. Le diga, cortámelo aquí. Y más si tiene barba, por favor, haceme la barba. Se echa espuma. Va al gimnasio ese día. Aunque sea 1 onza, pero la rebajó. Y está listo. Pasa por el súper. Allá por el escalón, ¿verdad? Y allá y le voy a hablar al pastor a ver si puedo disfrutar de un vinito con mi esposa. Y le habla al pastor. Pastor, ¿puedo disfrutar un vinito con mi esposa? ¿Un bolerito? Sí, y pasa y agarra la bolita feliz. Se prepara, le cocina a su esposa y está friando papa. Y en eso llega la esposa. Y la esposa ya sabe lo que el marido quiere, porque es astuta. Pero la esposa va cansada. Pero la esposa dice, no le quiero hacer daño a mi viejo panzón. Pero dice, ay amor, qué cansada vengo. El hombre en su mente dice, ay, no va a cenar Pancho esta noche entonces. Primera. Y sigue, y él se había afanado, ¿verdad? Preparando, poniendo la mesa y todo. ¿Quién será la que te quiera? Y vuelve y dice la esposa, ay mi amor, verás que mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Segunda. Bueno, comienza a quitar los vasos de la mesa. Bueno. Va la tercera y dice, ay mi amor, la comida de los niños tengo que prepararla. Bueno, ya desistí, dice el marido. Mire, usted como mujer no ofendió ni dañó directamente, pero sí indirectamente. Pues ante eso, volviendo al versículo que leíamos, si usted sabe que usted ha ofendido así a su pareja, ¿qué le pide la Biblia? ¿Ah? ¿Qué le pide la Biblia? Bueno, ¿qué le está pidiendo la Biblia a usted en esta noche? O a usted como hombre de repente. Sí, porque hay algunos que dicen, ay, qué cansado estoy, porque te sabe que es su mujer, ¿verdad? Se le va a tirar tipo la mujer así, maravilla, y tú dices, ¡ay!
y ahorita no estoy para esos jalopes, no, yo ahorita no puedo yo, sí, así que mejor me voy a hacer el enfermo, ay, que me duele aquí, ay, que me duele aquí. Sí. A usted le da risa, pero a su pareja en ese momento le causa dolor. Porque esa persona se ha estado preparando para usted. Y es un ejemplo que se da en el matrimonio. Y los que no se han casado, pues se los digo, se va a dar. No, como no se va a dar. Sí, los primeros meses ni quieren salir de la casa. Pero ya después de los 5 meses, ¿o no? Cobardes, me dejan solo. Mire, ¿cuántos matrimonios ofrecen culto a Dios semana tras semana sin recordar esto? ¿Cuántos matrimonios ofrecen culto a Dios y ni siquiera por lo menos se saludan? Los que están aquí no hacen eso. Esos vinieron en el culto pasado. Y lo hago no para que usted se sienta mal, fíjese. Por eso dije, los de este culto no hacen eso. Los del pasado hicieron eso. Ore con su esposa. Dele un beso a su esposa. Sí, pero cuando quiso conquistarla ahí, hasta, ¿cómo se llama eso? Trato, ¿cómo se llama? Los que son médicos aquí, ayúdenme rápido. Trato, ¿cómo es? Ese volado. O sea, que saca la lengua, pues. Ese. Pero ahora, hoy ya no. Es que mi amor ya maduró. ¿Cómo que fuera aguacate? No, es que hoy ya la veo diferente. ¿Cuántos están aquí? Ya fue y pidió perdón por su pecado. Es más, por haber pecado contra su pareja, ya fue. ¿No se da cuenta que el egoísmo y dependencia de querer lograr siempre lo que usted quiere, de andar buscando su justicia propia, de querer ayudarle a Dios, de querer torcerle el brazo a Dios cuando usted está en pecado, pero cuando su pareja ha fallado, lo ha ofendido, no, que la ira santa de Dios venga sobre su vida? Hay algo que usted y yo debemos de reconocer. Que todos los que estamos aquí somos culpables delante de Dios. Culpables de quebrantar esos mandamientos, de transgredir esa ley, de transgredir su santidad, de transgredir su justicia. Que usted y yo estamos contaminados con el pecado, que somos pecadores, que usted y yo no podemos obedecer a Dios con nuestros pensamientos, sentimientos, mente, voluntad, que no podemos hacer lo bueno delante de Él, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no puede liberarse del pecado por sí mismo, ni por religión, ni por ningún santo, ni por ningún amuleto, ni práctica religiosa, sino solo por medio de Cristo Jesús. Él es el que nos dice en esta noche, vaya, pida perdón y reconozca que usted ha fallado, que usted es el pecador, que yo soy el que peco. Pida perdón a su cónyuge. Pero eso sí, no lo haga para que lo vea, sino porque realmente usted se ha dado cuenta que está podrido, que usted es pecador y no su cónyuge. Que usted y yo necesitamos todo el tiempo de esa misericordia y gracia de Dios de nuestra vida, sí, pero de eso mismo damos. Usted y yo en esta noche necesitamos arrepentirnos de ese pecado, de reconocer que daño y que al dañar a mi cónyuge estoy transgrediendo ese mandamiento, esa ley divina que Dios me ha dejado a mí como hombre, hacia mi mujer, de amarla como Él amó a la iglesia.
Deje de estar pensando que el culpable es su pareja, es usted mismo. Vayamos junto a la cruz y pidámosle perdón al Señor. Yo quiero que en esta noche, ahí donde está usted, tome la mano de su esposa. O si gusta, abrácela. Mire, yo no sé por qué cada vez que yo digo esto, usted se me queda viendo a mí. Usted. Le voy a dar la espalda mejor. Abrace a su esposa y haga esta oración conmigo. Repítala, por favor. Repita después de mí. Señor, todos conmigo. Señor, toma mi matrimonio para que esté consagrado a ti. Señor, has soportado todos estos años con mis pecados, pero a pesar de ello, has tenido compasión de mí. He hecho todo cuanto mi naturaleza pecaminosa ha querido. Perdóname, Señor. Te he agraviado y he sido injusto. Permíteme que yo aborrezca el pecado como tú lo aborreces. Permite que yo pueda vivir y disfrutar la santidad en mi vida. Toma mis manos y haz que se muevan al impulso de tu amor. Toma mis pies y hazlos presto y hermosos para ti. Toma mis labios y llénalos de mensajes que vengan de ti. Toma mi cuerpo, pues santo templo tuyo es. Úsalo para tu gloria. Toma nuestro ser como pareja. Queremos vivir únicamente para ti. Te doy gracias, Señor, por mi esposo, por mi esposa, porque a través de él o de ella, tú permites que yo conozca la gracia que ya ha sido derramada en él o en ella. Señor, te doy gracias por mi pareja. La bendigo, Señor. Gracias, porque sé que tú me la diste. Te doy gracias, Señor. En tu nombre, amén.